Dios ha confiado las naciones a sus ángeles. Hemos hablado sobre el papel de San Miguel Arcángel en estos tiempos actuales. Y en este mismo contexto, quisiera compartir con ustedes, queridos oyentes de Radio María, la ayuda que dan los ángeles de las naciones. En estos momentos donde se habla de un globalismo, en estos momentos en los que se habla de un nuevo orden mundial, quisiera compartir con ustedes y descubrir o redescubrir a esos ángeles que Dios ha destinado para proteger nuestras naciones. Reciban un cordial saludo. Les habla el Padre Fernando Cárdenas y les estoy hablando desde el foyer de Charité. Hoy en día se habla mucho del globalismo, de la globalización. Son términos que aparecen, que escuchamos con cierta frecuencia y que es necesario distinguir porque son conceptos diferentes. Y para entender el papel de los ángeles de las naciones en estos tiempos actuales, en primer lugar, es necesario tener en cuenta que la existencia de los ángeles protectores de cada nación es una doctrina común a toda la tradición cristiana. Es una doctrina antigua, se remonta al judaísmo. De hecho, recordemos que en el libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículos del 8 al 9, se nos enseña que cuando Dios asignó a las naciones su herencia, fijó los límites de los pueblos según el número de los ángeles. En otras traducciones ustedes podrán encontrar más o menos la misma idea. Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios, según el número de los ángeles de Dios. Libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículos 8 a 9. Los padres de la Iglesia usaban la versión de los 70 en griego, donde se traducía esta frase según el número de los hijos de Dios por ángeles. Y la interpretación que se le da al texto griego quedaría entonces así: cada nación está sometida a un ángel, mientras que Israel pertenece a Dios, no a un ángel. San Miguel es un vicario, no un propietario. Ya entonces encontramos desde los primeros siglos y desde el judaísmo la idea de que Dios le dio o distribuye a los pueblos según el número de los ángeles. Es decir, ya podemos sacar una primera conclusión en este tema, y es que, de acuerdo a la revelación y siguiendo la tradición, existen ángeles que Dios ha destinado a las naciones. La nación es
más que una suma de características. La nación entonces viene a ser aquello que está constituido por un principio espiritual. Y esto se deduce del texto del Deuteronomio. Según el número de los ángeles, Dios fija las fronteras de los pueblos. Es decir, las fronteras que determinan, que delimitan una nación de otra, están determinadas no por cuestiones, hoy día que tanto se habla de esto, no por cuestiones geopolíticas, no por cuestiones estratégicas de política internacional o de comercio internacional, sino que están determinadas por un principio espiritual. Y esto es importante conocer. La nación, antes que una mera suma de características, es constituida por un principio espiritual. Creo yo que hoy día debemos tener muy presente estos elementos, porque vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, y me parece, no sé hasta cuánto podemos avanzar en el programa del día de hoy, pero vamos a ir profundizando, porque la nación la palabra nación viene del latín, natio, y natio está derivado de una palabra que es nascor, nacer. Es decir, no es solamente unas características, sino también es una serie de principios, de lazos espirituales. Y hay una serie de lazos espirituales que, por ejemplo, como colombianos nos unen. Nos unen una serie de lazos espirituales, la fe, el amor al Sagrado Corazón, el amor a la Santísima Virgen María. Pío XI habló de Colombia como un jardín mariano, que otros pueblos, otras naciones tendrán otros tipos de lazos que los unen. No sé, el amor a la morenita, por ejemplo, en México. En México desgraciadamente se ha venido perdiendo, y esto entra dentro del papel del ángel de las naciones, pero se ha ido perdiendo ese amor a la morenita. Sin embargo, el lazo espiritual del mexicano hacia la morenita es muy grande. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un lazo espiritual hacia la bandera. Es muy fuerte. Y esto es lo que viene a constituir una nación que viene a estar conformada por este lazo espiritual. Y claro, no es el único, sino que hay otra serie de elementos que conforman una nación, como pues el idioma, la religión, la tradición, las costumbres, la memoria, la vida colectiva. Y por eso la nación es diferente al país.
Por ejemplo, los judíos han tenido un lazo espiritual muy fuerte, pero hubo una gran parte de su historia que no tuvieron país, no tuvieron territorio. Fue solamente después de la Segunda Guerra Mundial donde se forma el Estado de Israel. Pero no hay que confundir entonces la nación con el país. Y el ejemplo típico, característico de esto es la historia del pueblo judío. El pueblo judío con una fe, con una tradición muy arraigada, unos lazos espirituales que los unen y los han unido a lo largo de la historia, permitieron que esta nación permaneciera, se prolongara aún sin tener un país. Fue después cuando en 1948 se forma el Estado de Israel, una historia bellísima contada por libros, el libro del Éxodo, de una manera muy bella. Y allí la nación, entonces, es esta serie de lazos espirituales que nos unen, y que nos unen precisamente por un principio espiritual que es la presencia del ángel. El ángel, cada ángel tiene una característica propia. Ya hemos hablado desde el comienzo, cuando comenzamos esta serie de programas haciendo alusión a las catequesis de Juan Pablo II acerca de este tema de los ángeles, pues cada ángel agota su especie, cada ángel es único en su especie. Y poníamos el ejemplo, es un ejemplo que me parece muy gráfico y que nos puede ayudar a nosotros a entender qué significa esto. Un jardín. Entonces uno va a un jardín y en el jardín encuentra muchas rosas y muchos girasoles, muchas margaritas, en fin, diversidad de flores. Y hay rosas de diferentes colores, la rosa roja, la rosa rosada, la rosa color salmón, la rosa amarilla, en fin, diferentes colores. Pero la rosa roja, pues, aunque no sea rosa rosada, sigue siendo rosa y no agota la especie de rosa, porque puede haber otra rosa que es rosada. Y puede haber otra rosa que es color salmón y puede haber otra rosa que es color amarillo. Entonces no agota la especie. En cambio, en el jardín de Dios, en el jardín de los ángeles, solamente hay una rosa. Y esa rosa tiene todos los posibles colores que pueda tener esa rosa. El amarillo, el rojo, el rosado, el salmón, todos los posibles colores que pueda tener la rosa, esa rosa la tiene. Agota toda la especie de rosas. Es una maravilla. Esto, el ángel. Solamente hay un ángel que agota todas las posibles características de su especie. O sea, San Miguel nunca va a ser igual a San Gabriel y nunca va a ser igual a San Rafael. Cada uno pasa una luz de Dios y agota en él mismo las diferentes posibilidades, la riqueza de la personalidad de un ángel. Y pues bien, esa luz que nos pasa el ángel de una nación viene a conformar una nación.
Y esto es algo que nos hace sentir orgullosos, cada uno de su nación. Cada uno ese orgullo de sentir que lo une ese principio espiritual que, de acuerdo al texto del Deuteronomio y siguiendo la doctrina de los padres de la iglesia, este principio espiritual es el ángel, que en últimas, pues sí, es Dios, porque el ángel es un mensajero de Dios. Entonces los colombianos nos sentimos orgullosos porque tenemos este principio espiritual. El argentino se siente orgulloso de, digámoslo así, de su argentinidad. El chileno de ser chileno. El brasileño de ser brasileño. Si supiéramos esto, pues cada uno se sentiría orgulloso y sabría que cada nación es una riqueza para la otra nación. Si descubriéramos esto, no estaríamos perdón la expresión, en garroteras y en peleas y en discusiones. Porque sabríamos que somos una nación que nos une un principio espiritual, pero que hay otra nación que tiene su riqueza enorme, enorme. Los ángeles, entonces, vienen en este orden de ideas a constituir naciones. Por ejemplo, leemos en el Nuevo Testamento y en los padres, Clemente Alejandría, por ejemplo, él escribe que las presidencias de los ángeles han sido distribuidas de acuerdo a las naciones y a las ciudades. Y también en otro pasaje, Clemente Alejandría, un padre de la iglesia, dice: los ángeles han sido distribuidos entre las naciones conforme a una ordenación antigua y divina. En el libro de Daniel capítulo 10, versículo 13 a 21, ya iremos a hablar sobre la interpretación de este libro, Daniel, el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 13 a 21. Allá se nos habla de los ángeles de Grecia, de Persia. Es una doctrina muy antigua que ha sido desarrollada por los padres de la iglesia. Orígenes, por ejemplo, le asigna a esta doctrina de la cual estamos hablando, la doctrina según la cual cada nación tiene un ángel, un lugar muy importante. Él escribe que algunas potencias han recibido en este mundo la presidencia de naciones determinadas. Hay ángeles que custodian las naciones enteras. Y San Basilio dice: esto es lo que nos enseñan Moisés y los profetas. Numerosos son los ángeles establecidos para proteger y custodiar cada uno al pueblo que le está confiado. Ahora, aquí hago un paréntesis. Cuando hablábamos del ángel de la guarda, el ángel de la guarda que cada uno de nosotros tiene, nos preguntábamos, recordemos, ¿qué es lo que guarda el ángel?
el ángel custodio. ¿Qué es lo que custodia el ángel? Y allí, siguiendo a Romano Guardini, un pensamiento muy bello, decíamos que el ángel custodia dos cosas. El ángel custodia el alma de los enemigos externos, el mundo y el demonio, y de los enemigos internos, la carne. Así también, los ángeles de las naciones que custodian. ¿Qué es lo que custodia el ángel de una nación? ¿Por qué hay que custodiar la nación? ¿De qué hay que custodiar la nación? Vamos a desarrollar este punto a lo largo del programa. San Juan Crisóstomo y Pseudo Dionisio Areopagita, él habla que la teología ha distribuido a los ángeles la jerarquía que nos concierne, llamando Miguel al ángel de Israel y dando otros nombres a los de las otras naciones. En efecto, Dios ha fijado fronteras a las naciones según el número de los ángeles. Esto, pues citando el libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8 a 9, al cual ya hacíamos alusión. ¿Y por qué es importante hablar de esto? ¿Cuál es la importancia o la necesidad o por qué me dio a hablar de este tema? Porque hoy día estamos oyendo mucho los términos de la globalización, del globalismo, del nuevo orden mundial. Y es aquí donde entra la importancia de conocer, de invocar al ángel de cada nación, que les comparto, es un tema que a mí personalmente me apasiona y se me hace bellísimo. Hemos hablado de un primer concepto, y es que la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, reconoce, enseña la existencia de los ángeles que custodian las naciones. Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 y 9, libro del profeta Daniel, y hemos citado una serie de padres de la Iglesia. En segundo lugar, teniendo en cuenta lo que se nos enseña de la Sagrada Escritura, hemos sacado una conclusión muy bella y muy importante, pues citando a cómo lo interpretaban los primeros cristianos, y es que la nación está conformada por un principio espiritual, y este es un ángel, porque a cada ángel, o mejor, a cada nación, Dios ha fijado sus fronteras de acuerdo al número de los ángeles. Hemos visto entonces la existencia de los ángeles, el concepto de nación, y ahora entonces un tercer aspecto es qué se entiende por globalismo, por globalización. Conceptos que tal vez muchos o algunos hemos escuchado y que es necesario entender en este contexto en el que nos encontramos. Porque
hay una diferencia entre globalismo y globalización. Son conceptos que no son lo mismo. La globalización es un concepto que se refiere a un fenómeno espontáneo que se da en el campo económico. Podríamos decir que es una división del trabajo a nivel mundial, la globalización, donde la población de cada país se especializa en aquello en que es buena, adquiriendo de esta manera pues una ventaja en relación a otras poblaciones. Hago aquello en lo que soy mejor que los otros y se los vendo, y compro de los otros aquello que hacen mejor que yo. Son entonces estos intercambios económicos que llevan a que aumente el nivel de vida de todos, donde todos nos beneficiamos. Yo produzco aquello que yo soy bueno y lo vendo, y compro aquello en lo que o no soy bueno o soy menos bueno. Y esto, pues, para esto es necesario tener una política, digámoslo así, de puertas abiertas, no cerradas, donde pueda yo vender mis productos a otros y pueda comprar los productos a otros, productos que necesito. Esto es la globalización. Entonces es un fenómeno espontáneo que se da de manera especial en el campo económico. Es el fenómeno de la globalización económica, que es algo que aumenta la productividad, aumenta el nivel de vida, que es bueno para todos. Otra cosa es el globalismo, que es diferente a la globalización. El globalismo hace referencia a un movimiento político que, como su nombre lo indica, tiene un carácter global. La globalización hace referencia a un fenómeno espontáneo donde cada uno quiere vender aquello en lo que es bueno y quiere comprar aquello que necesita. Es un fenómeno espontáneo, natural, que se da en un área económica. El globalismo hace referencia a un movimiento político global. La globalización significa entonces libre comercio, libre mercado. Es un arreglo que no solo beneficia a los directamente interesados, sino a todos, a la población entera. El globalismo es lo contrario, porque como es un movimiento político, no es un fenómeno espontáneo, sino que viene de un arreglo que se da, de un convenio que se da, es por causas políticas y burócratas. Sería impensable, de esto lo afirman algunos estudiosos de este tema, sería impensable realizar el globalismo si no hubiese políticos y burócratas. El globalismo, entonces, es una política internacionalista implantada por burócratas. No es un fenómeno espontáneo, sino que es implantado por burócratas que ven el mundo entero como una esfera propicia para su influencia política.
Es una nueva concepción del mundo de manera silenciosa. Se dice que más o menos el 90% o un índice mayor, el 90% de los medios de comunicación están al servicio de esta política globalista. Por eso es tan importante apoyar la emisora Radio María, donde se nos enseña la verdad. No lo digo por mí, lo digo por otros programadores, por el padre Germán Acosta, nuestro director, donde se enseña la verdad, los valores, esos programas sobre la familia. Porque el 90% de los medios de comunicación, o incluso en un mayor porcentaje, están al servicio de esta política globalista. Y claro, es una nueva concepción del mundo que se ha venido haciendo de manera silenciosa. Este proceso de globalismo comienza más o menos hacia la década de los 90, cuando cae el muro de Berlín, cuando cae lo que se denominaba la cortina de hierro, los países de Europa Oriental caen, pero comienza a implantarse de una manera artificial, monopolizada, artificial, esta nueva concepción del mundo. Es una política internacionalista que tiene como objetivo determinar, dirigir y controlar todas las relaciones entre los ciudadanos de varios continentes por medio de intervenciones y decretos autoritarios. Por ejemplo, en Europa, en países que han rechazado el aborto, el Parlamento Europeo viene a decirles que no, que tienen que imponer una ley a favor del aborto, que va en contra de los intereses, y volvemos a este concepto al cual hemos aludido, que va en contra de los intereses de esa nación. Es algo que va en contra de esa nación y que sin embargo ahora tienen que cumplir por una serie de burócratas y una serie de políticos que están fuera, que no hacen parte de su nación y que quieren intervenir en este lazo espiritual que los une. Vamos descubriendo un poco, espero que así sea, la importancia del ángel de cada nación. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos hablando de la existencia de los ángeles de las naciones. Una existencia que se encuentra en la Sagrada Escritura y que tiene una serie de enseñanzas o de deducciones o conclusiones, mejor, que han sacado los padres de la Iglesia y que ha enseñado la tradición cristiana. Hemos hablado de conceptos importantes, la existencia de los ángeles de las naciones. Hemos hablado de lo que significa una nación y hemos hablado, y esto lo hablábamos antes de irnos a la pausa musical, hablando de estos fenómenos que hoy día se hablan, que es el globalismo y
la globalización, que hemos dicho son dos cuestiones totalmente diferentes. La globalización es un fenómeno espontáneo, económico, que busca el bien para todos. El globalismo, en cambio, es algo implantado por burócratas y políticos que quieren determinar, dirigir y controlar las relaciones entre los ciudadanos de varios continentes por medio de intervenciones y decretos autoritarios. ¿Por qué autoritarios? Porque no consultan el sentir de la nación. Hemos leído, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido a presionar a diferentes países centroamericanos para despenalizar el aborto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado a todos los estados a adoptar medidas integrales e inmediatas para aprobar el aborto. ¿Quiénes son los miembros de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues me tocaría, como dice Rosita París, me tocaría buscar en papá Google para saber quiénes son estos que ahora quieren mandar en mi nación a aprobar algo que yo no estoy de acuerdo. Fíjense ustedes, cuando, aunque no nos basamos en eso, pero es un sentir, cuando se le pregunta a la nación, el sentir de la nación sobre el aborto, la gran mayoría en contra y se aprueba. ¿Por qué? Porque unos burócratas por allá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos presiona. Es un sentir, el de la nación, que no hay matrimonio homosexual. Es un sentir que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y sin embargo, se presiona desde una oficina que no conocemos, no sabemos, se legisla. Es entonces esto el concepto de globalismo. Que el argumento central del globalismo es lidiar con los problemas cada vez más complejos de este mundo. Y ahí está una clave. Que como los problemas son cada vez más grandes en todo aspecto, adquieren una dimensión pues que se sale de las fronteras de un país. Entonces, para, entre comillas, ayudar, entonces vienen estos políticos y estos burócratas a ayudar. ¿Para qué? Para que se dé un proceso centralizado de toma de decisiones a nivel mundial. Y así entonces todas las leyes de una nación deben ser armonizadas alrededor del mundo por un cuerpo burocrático supranacional, con la imposición de legislaciones, de leyes uniformes y políticas específicas para cada sector de la economía de cada país. Para nadie es un secreto hoy día, para nadie es un secreto que el Banco Mundial, que no tiene
pues, ¿quién es el presidente del Banco Mundial? ¿Quiénes los eligen? El Banco Mundial apoya a el aborto e impone la ideología de género. Para nadie es un secreto esto. Es lo que el Papa Francisco ha denunciado como la colonización ideológica, donde se quiere derrumbar las fronteras, se quiere desconocer el sentir de una nación para imponer cosas que de dónde vienen, de un despacho frío, un despacho que viene a gobernar sobre naciones enteras y a las cuales, ¿quién? Ahí sí, como decimos en Bogotá, a quejarse al mono de la pila. Miren ustedes, por ejemplo, que personas pro vida, personas que han denunciado a la Organización Mundial de la Salud, han sido bloqueadas, censuradas por redes sociales que se atribuyen este poder. Y entonces no se sube o tu comentario, o tu video, o tu foto, porque lo consideramos que viola las políticas de esta comunidad. Pero estoy diciendo que el aborto es un asesinato, eso es ofensivo. ¿Quién lo determina? Nosotros. ¿Y qué hago? Obedezca. Son estos superpoderes que van apareciendo, imponiendo cada vez más sus opiniones, sus maneras de ver. Y así entonces, hoy día escuchamos que con esto de la pandemia, pues ya ha salido de las manos de las naciones, de los países. Y entonces ya hay que acudir a otros organismos para que le ayuden al país, porque el país ya no tiene la fuerza, los medios, los recursos para hacerle frente a esta pandemia. Entonces, como no tiene estos recursos, como no tiene estos medios, entonces vienen de fuera a ayudar, a imponer y a establecer leyes específicas que determinan, dirigen y controlan las relaciones entre los ciudadanos por medio de intervenciones y decretos autoritarios. Es este uno de los, me parece a mí, si no el más grande desafío, si uno de los mayores desafíos que hoy tenemos como humanidad. No se trata de cerrar las fronteras, como dice el Papa Francisco y como lo ha pedido, pero se trata de reconocer, como lo interpretaban los padres de la Iglesia, que la nación está constituida por un principio espiritual. Hoy día, la nación, como lo hemos definido,
se tornó o se entiende que es algo obsoleto y que debe ser sustituido por un poder político transnacional, globalmente activo y que no represente los deseos de una nación. ¿Esto a qué suena? A un poder político transnacional, globalmente activo y que no represente los deseos del pueblo. ¿A qué les suena esto? A mí me suena claro, en una escala menor, me suena a un sistema comunista. Porque en el sistema comunista está el Partido Comunista omnipresente en todos los campos y ámbitos de la vida, donde es el único partido, la única voz que no consulta el sentir nacional de una propiedad privada, de un salario justo, de unas libertades mínimas de elegir, ser elegido, de la vida, de una libertad de religión, de creencia, una libertad de culto. Y ahora, si pasamos eso que se vive hoy día en países como Cuba, China, si lo pasamos a una escala global, entonces es el único poder presente en todo, que está activo en todas las esferas y en todos los países, y que no consulta los deseos de una nación. Este es el gran desafío del globalismo. Y me parece que hoy día hay que conocer estos temas. Hay que hablar de estos temas. Porque si Dios mismo le da a cada nación un ángel, es porque Dios mismo ve la necesidad de las naciones y respeta a cada nación. Es subvertir todo un orden de las cosas. Porque pues la filosofía de esta mentalidad globalista, como la hemos visto, pues es una mentalidad comunista, colectivista, una masa, donde la masa, como dicen, qué pena la expresión, pero estos dichos pues tienen su sabiduría popular y sirven como para entender estos conceptos. Este dicho que dice, ¿a dónde va la gente? ¿A dónde va Armando? Ahora no recuerdo bien el dicho, pero es la masificación, donde se tiene que hablar lo que este sistema diga, lo que se tiene que pensar lo que este sistema diga. Ahora, juzguen ustedes, saquen sus conclusiones sobre esta presencia en los poderes de hoy día, donde, vuelvo a decir, uno pone un comentario a favor del aborto, uno pone un comentario a favor de la vida, en contra del aborto, y es censurado. Le bajan los videos, le bajan la foto o le bloquean el comentario. Entonces, todos tenemos que
si queremos estar en las redes, tenemos que decir lo mismo que todo el mundo dice, tenemos que pensar lo mismo que todo el mundo piensa, y pues no. Esto no es el hombre. Esto no es el hombre. El globalismo va en contra de lo que es el hombre. Vamos a continuar hablando sobre el ángel de las naciones, su importancia, su papel en este contexto de estos tiempos actuales. Que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen María los proteja, los guarde y los ilumine. Una bendición para todos.